Hay cosas que uno guarda sin saber por qué. Un papel viejo, una caja al fondo del closet, una carta que nunca debiste leer. Yo guardé muchas cosas en esta casa. 42 años de matrimonio caben en muchas cajas, pero nunca imaginé que la casa misma me guardaría un secreto. Mi nombre es Gloria, tengo 58 años, y hasta hace 3 semanas creía que conocía cada rincón de mi propia vida. Me equivoqué. Todo comenzó con una boda, la boda de Valentina, mi única hija, la boda que planeamos durante 2 años, la boda que Ernesto, mi esposo, dijo que sería la más bonita del barrio, como si eso fuera lo único que importaba. La apariencia, siempre la apariencia. Valentina quería casarse en la casa, en el jardín de atrás, bajo los árboles de mango que mi madre plantó cuando yo era niña. Era un capricho hermoso. Yo lo entendí. Y Ernesto dijo que sí, pero con esa voz que usaba cuando en realidad quería decir no. Esa voz la conozco bien. Para preparar el jardín había que vaciar el cuarto del fondo, el cuarto que Ernesto llamaba el depósito. Yo siempre lo llamé el cuarto de las cosas que no quiere tirar. 42 años de matrimonio producen mucho desorden, y Ernesto nunca tiraba nada. Fue un martes por la mañana. Valentina estaba en el trabajo. Ernesto había salido temprano, como siempre, sin decir a dónde. Yo entré al cuarto sola, con una escoba, bolsas de basura y la intención de terminar antes del mediodía. Empecé por las cajas más pequeñas, herramientas oxidadas, revistas viejas, zapatos que nadie había usado en 20 años. Todo olía a tiempo detenido. Entonces moví el armario. Era un armario viejo de madera oscura, pesado. Lo arrastré con esfuerzo hacia la izquierda, pensando que detrás no había nada, solo pared. Pero había una caja de zapatos, sin tapa, envuelta en una bolsa plástica transparente. La tomé sin pensar, la abrí sin pensar, y entonces dejé de no pensar. Adentro había papeles, fotos antiguas, un rosario roto, y debajo de todo un sobre amarillo, sellado con cinta adhesiva que ya no pegaba bien. En el sobre no había nombre, solo una palabra escrita con la letra de mi madre. Para cuando llegue el momento. Mi madre murió hace 12 años. 12 años con esta caja detrás de ese armario. 12 años y yo nunca lo supe. Mis manos temblaron, no del miedo, del reconocimiento. Esa letra era inconfundible. Mi madre escribía las letras grandes, apretadas, como si el papel fuera a escaparse. Abrí el sobre despacio. Adentro había 2 hojas, escritas por ambos lados, con fecha, con firma, y estaban dirigidas a Ernesto, no a mí, a él. Me senté en el piso del cuarto sin darme cuenta. La escoba cayó. No la levanté. Leí la primera línea 3 veces antes de entender lo que decía. Ernesto, esto es lo que acordamos. Tú cumples tu parte. Yo cumplo la mía. Acordamos. Mi madre y mi esposo habían acordado algo. Algo que yo no sabía. Algo que pusieron por escrito. Algo que guardaron detrás de un armario durante más de una década. Seguí leyendo. La carta no era larga. Mi madre nunca fue mujer de muchas palabras. Pero cada línea era un golpe. Decía que Ernesto había recibido dinero, una cantidad que aparecía escrita con números y con letras, para que no hubiera confusión. Era dinero del terreno que mi madre vendió cuando yo tenía 30 años. El terreno que ella siempre dijo que había vendido por necesidad. El terreno que yo lamenté toda mi vida porque era el único bien que le quedaba. Ese dinero no desapareció por necesidad. Ese dinero se lo dio a Ernesto. Y a cambio, según la carta, Ernesto se comprometía a mantener a Gloria dentro del hogar, lejos de influencias externas, y garantizar que las decisiones de la familia fueran tomadas con orden y sin conflictos innecesarios. Mantener a Gloria dentro del hogar. Leí esa frase 4 veces. Mantener a Gloria dentro del hogar, como si yo fuera un objeto, como si mi lugar en esta casa fuera algo que había que negociar, comprar, asegurar con dinero. Me quedé en el piso mucho tiempo, no sé cuánto. El sol se movió. La luz cambió en el cuarto, y yo seguí ahí, con las 2 hojas en la mano, tratando de entender qué parte de mi vida había sido real. Porque si esto era verdad, nada era lo que yo creía. Ernesto no me eligió, me compró, o peor, me administró. Pensé en el día que quise volver a trabajar. Valentina tenía 7 años. Yo quería dar clases en la escuela del barrio, solo unas horas por la tarde. Ernesto dijo que no era necesario, que él traía suficiente, que los niños necesitaban a su madre en casa. Yo cedí. Siempre cedí. Pensé en el año que quise visitar a mi prima en el norte. 1 semana, solo 1 semana. Ernesto dijo que el viaje era caro, que no era buen momento, que quién cuidaría la casa. Yo no fui. Nunca fui. Pensé en cada vez que quise hacer algo y no lo hice. En cada decisión que se disolvió antes de volverse real. En cada vez que pensé que yo sola era demasiado poco para sostener mis propios deseos.
Ahora tenía un papel que me explicaba por qué. No era yo, era el acuerdo. Pero había algo más, algo que no entendí bien la primera vez que leí la carta. Tuve que leerla de nuevo, despacio para verlo. Mi madre mencionaba una cuenta que abriría a mi nombre, como resguardo para Gloria en caso de que algo saliera mal. Decía que el dinero estaría ahí, que solo yo podría acceder a él, que era la parte que le correspondía a mi hija, aunque ella nunca supiera de dónde venía. Una cuenta a mi nombre, que yo nunca abrí, que yo nunca supe que existía. Guardé las 2 hojas dentro del sobre. Metí el sobre dentro de mi blusa, contra el pecho. Me levanté del piso, recogí la escoba y seguí limpiando el cuarto como si nada hubiera pasado. Porque eso también lo aprendí en 42 años, a seguir como si nada. Esa noche, Ernesto llegó a las 8. Se sentó frente al televisor. Pidió su café. Yo se lo llevé. Él no me miró. Valentina llamó por teléfono para preguntar si ya habíamos vaciado el cuarto del fondo. Le dije que casi, que mañana terminábamos. Ernesto escuchó mi conversación desde el sillón y no dijo nada. Yo tampoco dije nada. Pero esa noche, cuando él ya dormía, me senté en la cocina con las 2 hojas y las leí una vez más. Esta vez con calma. Esta vez buscando algo específico. El nombre del banco. Estaba ahí, en la segunda hoja, escrito a mano con la letra de mi madre, y debajo del nombre del banco, un número de cuenta, a nombre de Gloria. Al día siguiente, mientras Ernesto desayunaba, yo ya tenía un plan. No era un plan grande, no era un plan de venganza, era solo un plan de saber. Necesitaba entrar a ese banco. Necesitaba saber si esa cuenta todavía existía. Necesitaba saber qué había adentro, y necesitaba hacerlo sola, sin que Ernesto lo supiera. Eso, después de 42 años, era más difícil de lo que parecía, porque Ernesto siempre sabía dónde estaba yo, siempre. Le dije que iba al mercado. Era lo más fácil, lo más normal, lo que menos preguntas generaba. Agarré mi bolso, metí el sobre adentro y salí. Pero al llegar a la esquina, me detuve, porque el carro de Ernesto seguía en la entrada. Él no había salido, y cuando miré hacia la ventana de la sala, vi la cortina moverse. «En la dame, bundan son raquier parsa iki vinkelimio la chac. Debame diorum». Esperé 3 segundos en la esquina, sin moverme, con el bolso apretado contra el cuerpo. La cortina volvió a su lugar. Quizás era el viento, quizás era Ernesto. Después de 42 años, ya no sabía distinguir entre los dos. Ambos me movían sin que yo lo pidiera. Seguí caminando. El banco quedaba a 20 minutos a pie. Nunca tomé el autobús para ir al mercado. Siempre caminé, y eso Ernesto lo sabía. Si me veía salir a pie, no sospecharía nada. Era mi rutina, mi única rutina que él no había logrado modificar. Caminé despacio al principio, luego más rápido, y cuando doblé la segunda esquina y la casa quedó fuera de vista, respiré por primera vez en muchas horas. El aire de la mañana olía a pan y a pasto mojado. Era un olor normal, un olor de cualquier día. Y sin embargo, ese día todo era distinto. Yo era distinta. Llevaba en el bolso un sobre con la letra de mi madre muerta. Un sobre que explicaba 42 años de mi vida. Y caminaba hacia un banco para encontrar una cuenta que quizás ya no existía, o quizás sí. O quizás contenía algo que terminaría de romperme. No sé qué esperaba encontrar. Creo que en el fondo esperaba que el banco me dijera que no había nada, que la cuenta se había cerrado hace años, que era un error, un malentendido, una historia vieja sin consecuencias presentes. Eso hubiera sido más fácil. Pero yo nunca tuve suerte con lo fácil. El banco era pequeño, de esos que todavía tienen sillas en la sala de espera y empleados que te miran a la cara cuando hablas. Me senté a esperar mi turno. Saqué el sobre del bolso. Lo puse encima de mis rodillas. Una señora mayor sentada a mi lado me miró. «¿Está bien, señora?» «Sí», dije, «gracias». Mentí bien. Llevo años practicando. Cuando llegó mi turno, me acerqué a la ventanilla. La empleada era joven, con el cabello recogido y una sonrisa de entrenamiento. Le di el número de cuenta. Le mostré mi cédula. Le dije que necesitaba información sobre una cuenta a mi nombre. Ella tecleó. Frunció el ceño levemente. Tecleó de nuevo. «Un momento, señora». Se levantó. Fue hacia el fondo de la oficina. Habló con alguien. Regresó. «Señora Gloria, la cuenta existe. Está activa». El mundo se detuvo un segundo. «¿Activa?», repetí. «Sí. Lleva muchos años sin movimiento, pero nunca se cerró. ¿Desea ver el saldo?». Dije que sí con la cabeza porque la voz no me salió. Ella imprimió un papel. Lo dobló. Me lo entregó con las 2 manos, como si supiera que adentro había algo importante. Lo abrí. El saldo me quitó el aire. No era una fortuna, pero era más de lo que yo había tenido en mi vida. Era el dinero del terreno de mi madre
con décadas de intereses acumulados, sin que nadie lo hubiera tocado jamás. Mi madre cumplió su parte del trato. Abrió la cuenta, depositó el dinero y lo dejó ahí, esperando para el momento en que yo lo necesitara. Lo que no cumplió fue decirme que existía. Salí del banco sin recordar haber caminado hacia la puerta. Estaba en la acera, con el papel doblado en la mano, y el sol me pegaba fuerte en la cara. Me senté en un banco de la plaza que estaba frente al banco. Sí, un banco en un banco. En otro momento me habría parecido gracioso. Ahora no me parecía nada gracioso. Pensé en mi madre, en su cara seria de siempre, en cómo nunca me dijo te quiero con palabras, pero me peinaba el cabello cada noche cuando era niña, en cómo lloraba sola en la cocina cuando creía que nadie la veía, en cómo me entregó a Ernesto con una sonrisa en el día de mi boda y una carta secreta en el bolsillo. ¿Qué clase de amor era ese? ¿Me protegía o me traicionaba? No lo sabía. Todavía no lo sé. Creo que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Creo que mi madre me quería y también tenía miedo. Miedo de que yo sola no pudiera. Miedo de que sin un hombre que me mantuviera en orden, me perdiera en el mundo. Ese miedo lo pagué yo, durante 42 años. Pero el dinero seguía ahí, y eso cambiaba todo. Guardé el papel en el sobre. Guardé el sobre en el fondo del bolso. Me levanté. Fui al mercado. Compré lo que siempre compraba. Tomates, cebollas, arroz, el queso que le gustaba a Ernesto. Pagué. Volví a casa. Ernesto estaba viendo televisión. «Tardaste», dijo. No era una pregunta. «Había fila», dije yo. Él asintió y volvió a mirar la pantalla. Guardé las compras. Puse el agua a hervir. Y mientras esperaba, saqué el sobre del bolso y lo escondí dentro de la lata de galletas que estaba en el estante más alto de la cocina. La lata que Ernesto nunca abría porque decía que las galletas le subían el azúcar. Esa noche hice la cena en silencio. Ernesto comió en silencio. Valentina llamó para decir que el vestido de novia ya estaba listo y que quería mostrármelo el fin de semana. «Qué bueno, mi amor», le dije. «¿Estás bien, mamá? Te oigo rara». «Estoy bien, solo cansada». Mentí de nuevo. Cada vez me salía más natural. Pero esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo mientras Ernesto roncaba a mi lado. Y pensé en todo lo que sabía ahora y en todo lo que todavía no sabía. Sabía que mi madre había hecho un trato con Ernesto. Sabía que ese trato incluía dinero del terreno que era mío por derecho. Sabía que Ernesto lo recibió. Pero no sabía qué había hecho Ernesto con ese dinero. La carta decía que lo recibió. No decía qué pasó después. No había recibos. No había registros. Solo la palabra de 2 personas, una de las cuales estaba muerta y la otra dormía a 30 centímetros de mi cara. Y había otra cosa que no sabía. ¿Cuánto más sabía? Porque Ernesto era un hombre ordenado, un hombre que guardaba papeles, un hombre que tenía sistemas, carpetas, archivos. Yo nunca había entrado a su escritorio porque él lo cerraba con llave. Siempre lo había cerrado con llave. Durante 42 años pensé que era porque guardaba documentos del trabajo. Cosas de la empresa, papeles aburridos que a mí no me interesaban. Ahora me preguntaba qué más había en ese escritorio. Al día siguiente Ernesto salió temprano otra vez. Esta vez lo vi irse desde la ventana de la cocina. Lo vi arrancar el carro. Lo vi doblar la esquina. Esperé 10 minutos. Luego fui al escritorio. Tenía llave, sí. Pero yo conocía esta casa mejor que Ernesto. La conocía porque la limpié durante 42 años. Cada cajón, cada rincón, cada superficie. Y sabía que Ernesto, como todos los hombres que creen que nadie los vigilará nunca, guardaba el duplicado de la llave del escritorio dentro de la base de la lámpara de la sala. La había encontrado hace años limpiando. Nunca la toqué. Nunca la usé. Nunca pensé que la necesitaría. Hoy la necesitaba. La tomé. Fui al escritorio. Abrí el cajón principal. Adentro había carpetas. Muchas carpetas, organizadas por año, con etiquetas escritas a mano con la letra pequeña y precisa de Ernesto. Busqué las más antiguas primero, y encontré algo que no esperaba. No era una carpeta de documentos laborales, era una carpeta delgada, sin etiqueta, metida entre 2 carpetas más gruesas, como si alguien la hubiera puesto ahí con prisa, o con la intención de que no se viera. La abrí. Adentro había 3 hojas. Eran contratos. Contratos de una sociedad. Una empresa pequeña registrada hace 27 años, con 2 socios. El primer socio era Ernesto. El segundo socio era un hombre que no reconocí de inmediato. Pero cuando lo leí de nuevo, despacio, sí lo reconocí. Era el apellido de mi madre, no el nombre completo, solo el apellido. Pero ese apellido en ese documento, junto al nombre de Ernesto, en una empresa de la que yo nunca supe nada, no podía ser una coincidencia. Mi madre no solo le dio dinero a Ernesto, eran socios, habían construido algo juntos, algo que llevaba 27 años existiendo. Algo de lo que yo nunca supe nada. Mis rodillas cedieron. Tuve que apoyarme en el escritorio,
porque si eran socios, eso significaba que había ganancias, que había bienes, que había activos que quizás todavía existían, quizás a nombre de esa empresa, quizás lejos de mi vista y de mi alcance. Y cuando mi madre murió, ¿qué pasó con su parte? ¿A quién le dejó su parte? Saqué el teléfono, fotografié las 3 hojas, las volví a doblar exactamente como estaban, las metí en la carpeta, cerré el cajón, volví a poner la llave en la base de la lámpara, todo en su lugar, todo como si nada. Fui a la cocina, me senté y miré el teléfono con las fotos de esos documentos. Necesitaba ayuda. Esto ya estaba fuera de lo que yo podía entender sola. Necesitaba a alguien que supiera de leyes, de empresas, de contratos. Pero en 42 años, y Ernesto se había asegurado de que mis amistades fueran pocas y superficiales. Las vecinas eran conocidas, no amigas. Mi familia vivía lejos, y los pocos contactos que tenía eran personas que también conocían a Ernesto. Excepto una, Renata, mi prima del norte, la que quise visitar hace 20 años y nunca pude, la que siguió llamándome todos los años en mi cumpleaños, aunque yo casi nunca le devolvía las llamadas. La que en su última llamada me dijo, casi sin querer, Gloria, si algún día necesitas algo, cualquier cosa, llámame. Renata era abogada. Fui a mi cuarto, cerré la puerta, busqué su número en el teléfono, y cuando empecé a marcar, escuché la puerta principal abrirse. Ernesto había vuelto. Guardé el teléfono en el bolsillo del delantal en menos de un segundo. Salí del cuarto caminando despacio. Normal, como siempre. Como una mujer que no acaba de fotografiar documentos secretos en el escritorio de su esposo. Ernesto estaba en la cocina. Tenía la cabeza dentro de la nevera. ¿No hay jugo?, preguntó sin mirarme. Se acabó ayer, dije. Lo pongo en la lista. Ponlo. Eso fue todo. Esa fue nuestra conversación de las 10 de la mañana. 42 años de matrimonio y nuestra conversación más común era sobre el jugo que faltaba en la nevera. Se fue al cuarto. Yo volví a la cocina. Me senté frente a la mesa y puse las manos encima de la superficie fría. Las dejé ahí hasta que dejaron de temblar. Tenía que esperar. Eso era lo más difícil. No actuar de inmediato, no confrontar, no preguntar. Esperar el momento correcto para llamar a Renata, y ese momento no podía ser mientras Ernesto estaba en la casa. Esa tarde llegó Valentina. Traía el vestido de novia en una bolsa larga de plástico. Entró al apartamento con una sonrisa enorme y esa energía de las personas felices que no saben que están paradas sobre terreno que se está moviendo. «Mamá, ¿estás lista?» «Claro, mi amor». Me mostró el vestido. Era blanco con encaje en los hombros, sencillo y bonito. Valentina se lo midió frente al espejo del cuarto y yo la miré desde la puerta con una sonrisa que me costó todo lo que tenía. Porque la miraba y pensaba, ¿cuánto de lo que ella cree que somos es real? Ella cree que sus padres tuvieron un matrimonio largo y estable, cree que esta casa fue construida con trabajo y amor, cree que la familia que la vio crecer era una familia normal con problemas normales. ¿Cuándo iba a saber la verdad? ¿Debía saberla? No lo sabía todavía. ¿Papá está?, preguntó Valentina, quitándose el vestido con cuidado. En el cuarto, creo. Voy a saludarlo. La vi caminar hacia el cuarto de Ernesto. La vi entrar. Escuché risas. La voz de Ernesto sonando cálida, cercana, como la de un buen padre, como la de un hombre sin secretos. Eso me dolió más que cualquier otra cosa del día. Esa noche, después de que Valentina se fue y Ernesto se durmió frente al televisor, tomé el teléfono y fui al baño. Cerré la puerta. Abrí la llave del agua para que el ruido cubriera mi voz. Y llamé a Renata. Contestó al segundo timbrazo. «¿Gloria?» Su voz sonó sorprendida y cálida al mismo tiempo. «¿Eres tú?» «Soy yo», dije. «Dios mío, ¿estás bien?» «No», dije. «No estoy bien». Hubo un silencio corto. Luego Renata dijo algo que ninguna persona me había dicho en mucho tiempo. «Cuéntame todo». Y le conté, con el agua corriendo, con la puerta cerrada, con la voz en un hilo para que no se me quebrara. Le conté la caja detrás del armario, la carta de mi madre, el banco, la cuenta activa, el dinero, los contratos, la empresa, el apellido de mi madre junto al nombre de Ernesto. Renata no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, hubo un silencio largo. «Gloria», dijo finalmente, «necesito que escuches lo que te voy a decir con mucha calma». «Te escucho». «Lo que describes es posiblemente una sociedad comercial activa o disuelta. Si tu madre era socia y murió sin testamento específico sobre esa parte, sus bienes societarios podrían haberse transferido automáticamente al socio sobreviviente, que sería Ernesto. El agua seguía corriendo. Yo no sentí nada por un momento. ¿Eso significa que él se quedó con todo? Significa que es posible, pero también es posible que no. Depende de cómo estaba redactado el contrato societario, si había cláusulas de sucesión,
Si tu madre dejó algún documento adicional. Gloria, necesito ver esos contratos. Te mando las fotos ahora. Bien, y necesito que hagas algo más. ¿Qué? Necesito que vayas al registro mercantil. Busca esa empresa por nombre. Mira si sigue activa. Mira si tiene bienes registrados. Mira si hay movimientos recientes. ¿Cómo hago eso sola? Puedes hacerlo en línea. Te mando el enlace. Es público, cualquier persona puede buscarlo. No necesitas dar tu nombre ni ninguna explicación. Respiré. Renata. ¿Sí? ¿Por qué me estás ayudando así? ¿Han pasado tantos años? Ella tardó un segundo en responder. Porque te llamo cada año en tu cumpleaños y siempre noto algo en tu voz que no sé nombrar, algo apagado. Y siempre pensé que algún día ibas a necesitar que alguien estuviera al otro lado de la línea. Cerré los ojos. Gracias, dije. No me agradezcas todavía. Primero veamos qué hay en esos contratos. Corté la llamada. Mandé las fotos. Cerré la llave del agua. Salí del baño. Ernesto seguía dormido en el sillón con el televisor encendido. Lo miré desde el pasillo. 42 años. 42 años de verlo en ese sillón. De llevarle el café. De limpiar la casa que compartíamos. De criar a Valentina a su lado. De creer o de esforzarme por creer que éramos un equipo. ¿Cuándo dejé de preguntarme si era feliz? No lo recordaba. Quizás nunca lo pregunté. Quizás esa pregunta también formaba parte de lo que el acuerdo eliminó. Al día siguiente Ernesto salió a las 9. Yo esperé hasta las 9:30, solo por costumbre, y luego abrí el computador viejo que estaba en la sala. El computador que Ernesto usaba, pero que no tenía contraseña, porque decía que no guardaba nada importante en él. Entré al enlace que Renata me mandó. El registro mercantil era una página simple, un cuadro de búsqueda. Puse el nombre de la empresa que aparecía en el contrato. Apareció un resultado. La empresa seguía activa, 27 años activa, con dirección registrada, con un representante legal. El representante legal era Ernesto. Pero lo que me detuvo no fue eso. Lo que me detuvo fue la sección de bienes registrados. Había un inmueble, una propiedad, con dirección, con número de registro, con fecha de adquisición, 18 años atrás. 18 años atrás, Ernesto y la empresa compraron una propiedad que yo nunca supe que existía. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, dale like. Lo que viene ahora cambia todo. Copié la dirección en un papel, cerré la página, apagué el computador. Me senté en el sofá y miré el papel en mi mano. Una dirección, en un barrio que yo conocía, no muy lejos de aquí. Una propiedad comprada hace 18 años con dinero de una empresa que existía gracias, en parte, al terreno de mi madre. ¿Qué había en esa dirección? ¿Era un local? ¿Un apartamento? ¿Una bodega? ¿Había alguien viviendo ahí? Esa última pregunta llegó sin que yo la llamara. Y una vez que llegó, no se fue. Porque Ernesto llevaba años saliendo temprano, llegando tarde a veces, teniendo reuniones que nunca explicaba del todo. Y yo nunca pregunté demasiado porque en 42 años aprendí que preguntar demasiado producía silencios fríos que duraban días. Pero ahora me preguntaba todo. Esa tarde llamé a Renata de nuevo. Le di la información del inmueble. Ella estuvo en silencio mientras tomaba nota. Esto se complica, Gloria, dijo. Ya lo sé. Si esa propiedad está a nombre de la empresa y la empresa tiene un único representante legal que es Ernesto, técnicamente él controla ese bien. Pero si la empresa fue fundada con dinero que en parte pertenecía a tu madre y tu madre murió sin que se liquidara formalmente su participación societaria, entonces hay un argumento legal para reclamar una parte. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? Depende. Meses. Quizás más. Necesitaría ver los documentos originales. No solo las fotos. Los documentos físicos. Están en el escritorio de Ernesto. No puedo sacarlos sin que se dé cuenta. ¿Puedes fotografiarlos mejor? ¿Con más detalle? Puedo intentarlo. Y Gloria, hay algo más que debes considerar. ¿Qué? Si vas a tomar acción legal, Ernesto se va a enterar. No puedes hacer esto en silencio para siempre. En algún momento, él va a saber lo que estás haciendo. Lo sabía. Claro que lo sabía. Pero escucharlo en voz de otra persona lo hizo más real. ¿Qué me recomiendas? Pregunté. Que juntes toda la información posible antes de hacer cualquier movimiento visible. Que no cambies tu comportamiento en casa. Que no lo confrontes todavía. Y que vengas a verme. ¿Verte? Ven acá. Trae los documentos que puedas. Siéntate conmigo y con un colega que maneja estos casos. Hagamos esto bien, Gloria. No a medias. Cerré los ojos. Ir al norte significaba salir de esta ciudad. Significaba un viaje. Significaba una excusa que Ernesto no cuestionara demasiado. Significaba, por primera vez en 20 años, subirme a un bus o a un avión
y llegar a un lugar sin que Ernesto supiera exactamente dónde estaba yo en cada momento. Voy a pensar cómo, dije. Tienes tiempo, pero no demasiado. La boda de Valentina es en 6 semanas, ¿verdad? Sí. Antes de esa boda, necesitas saber dónde estás parada, porque después de la boda, todo va a ser más complicado emocionalmente. Gloria, escúchame bien. Tienes dinero en esa cuenta, dinero que es tuyo legalmente. Puedes usarlo para este proceso. No necesitas pedirle nada a nadie. Eso no lo había pensado, o sí lo había pensado, pero no me había permitido creerlo. Dinero que era mío, sin pedirle permiso a Ernesto, sin explicaciones, sin la mirada de un hombre evaluando si mi necesidad era suficientemente válida para merecer respuesta. ¿Puedo acceder a esa cuenta sin que él se entere?, pregunté. Es una cuenta a tu nombre. Él no tiene acceso legal a ella a menos que sea cotitular, y por lo que describes, no lo es. Puedes usarla como quieras. Respiré lento. Afuera, en la calle, un niño pasó corriendo con una pelota. Un perro ladró. La vida seguía siendo completamente normal para todo el mundo menos para mí. Renata, dije. Dime, ¿crees que Ernesto sabe que esa cuenta existe? Silencio. No lo sé, dijo finalmente. Pero si tu madre se la mencionó a él en esa carta, es posible que sí. Lo que no entiendo es por qué nunca la usó para cerrarla o vaciarla. Eso me detuve. Tenía razón. Si Ernesto sabía de la cuenta, ¿por qué no la había tocado? ¿Por qué la había dejado activa durante 12 años con ese dinero adentro? Había 2 posibilidades. La primera, no sabía que existía. Mi madre se lo guardó a él también. La segunda, sí sabía, y la dejó ahí a propósito, como una trampa, como algo que yo nunca iba a encontrar porque nunca buscaba nada. Si esa segunda posibilidad era cierta, entonces Ernesto me conocía muy bien, o me había conocido, porque yo ya no era la misma mujer que entró a ese cuarto del fondo con una escoba y bolsas de basura. Esa noche, mientras servía la cena, Ernesto me dijo algo que en otro momento no hubiera significado nada. El fin de semana que viene tengo una reunión fuera de la ciudad, dijo. Regreso el domingo. Lo miré de verdad, no con la mirada automática de siempre. ¿Dónde?, pregunté. Él levantó los ojos del plato, levemente sorprendido. Yo casi nunca preguntaba dónde. Negocios, dijo. Nada interesante. Y volvió a mirar el plato. Nada interesante. Y 42 años de nada interesante. Esa noche, mientras Ernesto dormía, yo saqué el papel con la dirección del inmueble. Lo miré mucho tiempo. Y tomé una decisión. El fin de semana que Ernesto estuviera fuera, yo iría hacia esa dirección. Quería ver con mis propios ojos qué había comprado mi esposo con el dinero de mi madre. Y si había alguien adentro, quería saber quién era. Doblé el papel. Lo guardé en la lata de galletas junto al sobre de mi madre. Apagué la luz. Y por primera vez en semanas, me dormí rápido. Porque ya no estaba esperando que algo pasara. Ahora era yo quien estaba haciendo que pasara. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. El sábado llegó con una lluvia fina que empezó desde la madrugada. Ernesto se levantó temprano. Lo escuché moverse por el cuarto, abrir el armario, cerrar la maleta. Esos sonidos que reconozco sin abrir los ojos. 42 años de escuchar los mismos sonidos te convierten experta en el idioma del otro. Sabes cuándo está de buen humor por cómo pone los pies en el piso. Sabes cuándo está tenso por cómo cierra los cajones. Esa mañana cerró todo con suavidad. ¿Estaba de buen humor? Eso también me dijo algo. Me levanté. Hice el café. Lo serví en su taza de siempre. Él bajó con la maleta. La dejó junto a la puerta. Se sentó y tomó el café sin decir nada por un momento. «Cuídate», dijo finalmente. «Tú también», dije yo. Eso fue todo. 42 años y la despedida de fin de semana cabía en 4 palabras. Lo vi salir. Lo vi poner la maleta en el carro. Lo vi arrancar. Lo vi doblar la esquina. Esperé 15 minutos. Luego me bañé, me vestí con ropa cómoda, agarré el bolso, metí el papel con la dirección y salí. El barrio donde quedaba la propiedad estaba a 40 minutos en autobús. Era una zona que yo conocía de nombre, pero que nunca había frecuentado. Una zona de casas medianas, calles anchas, algunos locales comerciales en las esquinas. No era un barrio rico ni pobre. Era el tipo de barrio donde nadie te mira demasiado porque todos están ocupados en sus propias cosas. Bajé del autobús 2 cuadras antes de la dirección. Caminé despacio. Miré los números en las puertas. Cuando llegué al número que buscaba, me detuve en la acera de enfrente. Era una casa. No un local. No una bodega. Una casa. De tamaño mediano, con jardín pequeño al frente, pintura color crema que parecía relativamente reciente. Una ventana con cortinas claras. Una maceta con flores rojas junto a la puerta.
Un timbre con una etiqueta pequeña que desde la acera no podía leer. La casa tenía aspecto de estar habitada, de estar cuidada, de ser el hogar de alguien. Me quedé parada en la acera de enfrente durante varios minutos. No sabía qué había esperado encontrar. Un local cerrado, quizás. Una bodega abandonada. Algo sin vida que fuera fácil de entender y de archivar en la nueva carpeta de mentiras de Ernesto. No una casa con flores en la puerta. Estaba a punto de cruzar la calle, solo para ver la etiqueta del timbre de cerca, cuando la puerta se abrió. Salió una mujer. Tendría unos 40 años. Cabello oscuro recogido, delantal de cocina todavía puesto. Salió con una bolsa de basura en la mano y la dejó junto al andén con el gesto automático de quien lleva años haciendo lo mismo en la misma casa. Antes de entrar de nuevo, levantó la vista. Me vio. Yo no aparté la mirada a tiempo. Nos miramos un segundo, solo un segundo. Luego ella entró y cerró la puerta. Crucé la calle. Me acerqué al timbre. La etiqueta decía un nombre de mujer, un nombre que yo no conocía. Pero debajo del nombre había algo más, un apellido, y ese apellido sí lo conocía. Era el mismo apellido de Ernesto. Me alejé de la puerta caminando despacio, doblé la esquina. Me apoyé contra la pared de una tienda cerrada y respiré. El apellido de Ernesto. En el timbre de esa casa. La mujer del delantal y las flores rojas en la puerta tenía el apellido de mi esposo. Las posibilidades se ordenaron solas en mi cabeza, frías y claras como el agua. Una hija, una sobrina, una familiar que vivía ahí con su permiso, o algo completamente distinto. Saqué el teléfono. Llamé a Renata. Fui a la dirección, dije cuando contestó. ¿Y? Es una casa habitada. Salió una mujer, de unos 40 años. El timbre tiene un nombre de mujer con el apellido de Ernesto. Silencio al otro lado. Renata. Te escucho, Gloria. Estoy pensando. ¿Qué significa eso? Puede significar varias cosas. Puede ser una familiar. Puede ser una inquilina que adoptó el apellido por alguna razón administrativa. Puede ser... Se detuvo. Dilo, dije. Puede ser alguien que lleva ese apellido porque legalmente tiene derecho a llevarlo. El aire de la mañana estaba fresco. La lluvia había parado, pero el piso seguía mojado y olía a tierra. Un olor normal, un olor de cualquier sábado. ¿Cómo averiguo quién es?, pregunté. Hay formas. Si tienes el nombre completo del timbre, puedo buscar en el registro civil. Es información pública si sabes dónde buscar. ¿Pudiste leer el nombre completo? Sí, se lo di. Dame unas horas, dijo Renata. Gloria, quiero que te vayas de ese barrio ahora. No te quedes merodeando. Si esa mujer te vio y hay alguna conexión con Ernesto, no quieres que él sepa que estuviste allí. Tenía razón. Me alejé. Caminé varias cuadras hasta encontrar una cafetería pequeña. Entré. Pedí un café. Me senté junto a la ventana y miré la calle sin ver nada. 2 horas después Renata llamó. Gloria, necesito que estés sentada. Estoy sentada. El nombre que me diste aparece en el registro civil. Hay una partida de matrimonio. Cerré los ojos un segundo. ¿Con quién? Con un hombre. Casados hace 19 años. Gloria, el hombre se llama Ernesto. Mismo nombre, mismo apellido, mismo número de documento de identidad. El café en mi mano estaba frío. No recordaba haber dejado de tomarlo. ¿Número de documento?, repetí. Sí. Busqué el documento de identidad porque quería asegurarme de que no fuera solo coincidencia de nombre. No es coincidencia. Es el mismo Ernesto. El mismo número. 19 años. 19 años de matrimonio con otra mujer. Valentina tenía 24 años. Cuando esa boda ocurrió, Valentina tenía 5 años. Ernesto me dejaba a mí con una niña de 5 años en casa mientras construía otra vida a 40 minutos en autobús. ¿Hay hijos?, pregunté. No sé por qué lo pregunté. No quería saberlo. Pero lo pregunté. Renata tardó un momento. Hay un registro de nacimiento. Un hijo. Tiene 17 años. Un hijo de 17 años. Un hijo que yo no sabía que existía. Un hijo que tenía el apellido de Ernesto. El mismo apellido que tenía Valentina. El mismo apellido que yo llevaba hace 42 años. Puse el café en la mesa con cuidado para no romper nada. Puse las manos en mi regazo. Miré por la ventana. En la acera una pareja joven caminaba tomada de la mano. Un hombre mayor paseaba un perro. Una niña saltaba charcos con botas amarillas. La vida normal de un sábado normal. Gloria, dijo Renata suavemente. ¿Estás ahí? Estoy aquí. ¿Cómo estás? Pensé en la pregunta. La consideré con honestidad. Estoy bien, dije. Y eso es lo más extraño de todo. Creí que esto me iba a destruir. Pero ahora que lo sé, solo siento que encaja. Como cuando terminas un rompecabezas y la última pieza entra sola y dices, ¡ah, claro! Era esto. Renata no dijo nada por un momento. Eres una mujer muy fuerte,
dijo finalmente. No, dije. Soy una mujer que lleva 42 años preparándose para algo sin saber qué era, antes de que me fuera de esa cafetería, antes de que el día terminara y yo tuviera que volver a esa casa y dormir en esa cama y actuar como si nada. Necesitaba ordenar lo que sabía. Mi madre hizo un trato con Ernesto. Le dio dinero del terreno que era mío. A cambio, Ernesto se comprometió a mantenerme dentro del hogar. Con ese dinero, Ernesto y mi madre formaron una empresa. Esa empresa compró una propiedad hace 18 años. En esa propiedad vivía una mujer con el apellido de Ernesto, casada con él hace 19 años, con un hijo de 17. Un año antes de comprar la casa, Ernesto se casó con otra mujer. Con mi dinero, con el dinero de mi madre. Con el terreno que lloré durante años creyendo que se había ido por necesidad. Con ese dinero construyó otra vida, y yo limpié la suya durante 42 años sin saberlo. Si el nombre de tu país tiene una E, suscríbete. Y cuéntame desde dónde me acompañas. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. Pagué el café, me levanté, salí a la calle. El sol había salido entre las nubes y hacía esa luz de después de la lluvia que lo vuelve todo brillante y un poco irreal. Caminé hacia la parada del autobús con pasos lentos pero seguros. Ya no temblaba, ya no tenía miedo, tenía algo mejor. Tenía información, tenía una prima abogada al otro lado del teléfono. Tenía una cuenta bancaria a mi nombre con dinero suficiente para empezar algo distinto. Y tenía, por primera vez en 42 años, completa claridad sobre la vida que había vivido. No era la vida que creí, pero era la única que tenía, y todavía podía hacer algo con ella. El autobús llegó, subí, me senté junto a la ventana, miré la ciudad pasar, pensé en Valentina, en su vestido de novia con encaje en los hombros, en su boda en 6 semanas en el Jardín de los Mangos, en su cara de felicidad que no sabía nada de todo esto. ¿Cuándo se lo iba a decir? ¿Cómo se lo iba a decir? Esas preguntas no tenían respuesta todavía, pero las guardé con cuidado, como guardé el sobre en la lata de galletas, como guardé la llave en el bolsillo del delantal. Llegué a casa a las 4 de la tarde. Todo estaba igual que cuando me fui. El sillón de Ernesto vacío, el televisor apagado, la cocina en silencio. Fui directamente a la cocina, abrí la lata de galletas y saqué el sobre y el papel con la dirección. Los miré un momento. Luego saqué el teléfono y fotografié todo de nuevo, más detallado esta vez. Cada línea de la carta de mi madre, cada número de la cuenta, cada detalle del papel con la dirección. Mandé todo a Renata. Ella respondió en minutos. Ya tengo todo. Lunes te llamo con el colega. Vamos a necesitar los documentos físicos del escritorio. Piensa cómo. Guardé el teléfono. Fui al cuarto. Me senté en la cama. Miré el armario de Ernesto. 4 trajes, 8 camisas, zapatos ordenados en la parte de abajo. La vida ordenada de un hombre que nunca perdía el control porque tenía todo calculado. Menos una cosa. No calculó que yo iba a mover ese armario. Me acosté. Miré el techo. Afuera oscureció despacio. A las 10 de la noche, el teléfono vibró. Un mensaje de Ernesto. Llegué bien. Mañana regreso a las 7. Lo leí. No respondí de inmediato. Esperé 5 minutos, como siempre hacía cuando él escribía tarde, para no parecer ansiosa. Luego escribí, bien, aquí todo tranquilo, todo tranquilo. Apagué la luz, y en la oscuridad del cuarto que compartí con ese hombre durante 42 años, sonreí por primera vez en semanas. Porque el domingo, cuando Ernesto llegara, yo ya iba a tener un plan completo, y él no iba a saber nada, todavía. Pero entonces el teléfono vibró de nuevo. No era Ernesto, era un número desconocido, sin nombre guardado, y el mensaje decía solo 5 palabras. Sé que estuvo aquí hoy. Me quedé mirando el mensaje durante 1 minuto completo sin moverme. Sé que estuvo aquí hoy. 5 palabras. Sin saludo, sin nombre, sin amenaza directa. Solo esas 5 palabras que me decían que la mujer de la casa color crema, la mujer con el delantal y las flores rojas, me había visto. Me había reconocido, o al menos había conectado mi presencia en su acera con algo que yo no entendía todavía. ¿Cómo tenía mi número? Eso fue lo primero que pensé. No el miedo, no la vergüenza de haber sido descubierta, sino esa pregunta concreta y fría. ¿Cómo tenía mi número? Solo había una respuesta posible. Ernesto. Ernesto le había dado mi número a esa mujer en algún momento. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Como medida de precaución? Por si acaso yo aparecía algún día. ¿Llevaba años preparado para este momento mientras yo no sabía ni que ese momento podía existir? Respiré. No respondí el mensaje. Apagué la pantalla del teléfono. Lo puse boca abajo en la mesa de noche. Me quedé en la oscuridad del cuarto pensando con una claridad que me sorprendió a mí misma. Si esa mujer le decía a Ernesto
que yo había estado en su barrio, él volvería el domingo con preguntas. Preguntas que yo no podía responder sin revelar lo que sabía. Y si revelaba lo que sabía antes de tener todo en orden, antes de hablar con el abogado de Renata, antes de tener los documentos físicos fuera de esa casa, perdía la única ventaja que tenía: el elemento sorpresa. Llamé a Renata. Eran casi las 11 de la noche, pero ella contestó. Le mostré el mensaje. Silencio. «Esto cambia los tiempos, Gloria», dijo. «Lo sé. Si ella le avisa a Ernesto esta noche, él puede volver mañana temprano en lugar del domingo en la tarde. ¿Tienes acceso al escritorio ahora?» «Sí, él no está». «Entonces tienes que hacerlo esta noche. Necesito los documentos físicos. No las fotos, los originales. Sácalos del escritorio, escanéalos o fotografíalos en alta resolución y vuélvelos a poner exactamente donde estaban. ¿Y si falta algo y él se da cuenta?» «No faltará nada. Los vas a devolver. Solo necesito imágenes de calidad suficiente para que el abogado pueda trabajar con ellas. Gloria, tienes que hacerlo ahora». Me levanté, fui a la sala, tomé la llave de la base de la lámpara, fui al escritorio, lo abrí. Trabajé durante 40 minutos con el teléfono como linterna, fotografiando cada página de cada documento relevante. Los contratos de la sociedad, un estado financiero que encontré en la carpeta del año anterior y que mostraba movimientos de la empresa. Una escritura de la propiedad que confirmaba lo que ya sabía. Y algo más que no había visto la primera vez porque estaba en el fondo del cajón inferior, debajo de una carpeta gruesa. Era un sobre pequeño, cerrado, con mi nombre escrito encima, mi nombre, con la letra de Ernesto. Lo miré durante varios segundos. Pensé en abrirlo, pensé en dejarlo, pensé en todas las posibilidades de lo que podía contener. Lo fotografié cerrado, luego lo abrí con cuidado, por el borde para poder sellarlo de nuevo. Adentro había una hoja, una sola hoja, escrita a mano, con fecha de hace 3 años. Ernesto escribía con letra pequeña y precisa. Siempre lo había hecho. 42 años de ver esa letra en listas del mercado, en notas de cumpleaños, en mensajes que ahora entendía de manera completamente distinta. La carta era corta. Decía que si yo alguna vez encontraba ese sobre, y era porque él ya había tomado la decisión de contarme la verdad, que llevaba años buscando el momento, que sabía que lo que había hecho no tenía justificación, pero sí tenía explicación, que la empresa con mi madre había empezado como un acuerdo de protección mutua, que la otra mujer era algo que había ocurrido antes de que él entendiera lo que estaba construyendo, que el hijo era real y que no podía borrarlo, que lo sentía. 42 años, una vida entera construida sobre un acuerdo que yo no firmé, una doble vida sostenida con mi silencio involuntario y el dinero de mi madre. Un hijo que existía en el mundo con el apellido que yo también llevaba. Y al final de todo eso, 2 palabras en una hoja que nunca pensó entregarme. Lo sentía. Fotografié la hoja, la volví a doblar, la metí en el sobre. Cerré el sobre lo mejor que pude. Lo puse de vuelta exactamente donde estaba. Cerré el cajón. Puse la llave en su lugar. Fui a la cocina. Me senté. Le mandé todo a Renata. Ella respondió en minutos. «Tengo todo lo que necesito. Mañana a las 9 te llamo con el abogado en línea. Gloria, ¿estás lista para esto?» Cerré el teléfono. Afuera empezó a llover de nuevo. Esa misma lluvia fina del sábado que no terminaba de irse. La escuché en el techo, en las ventanas, en el jardín donde en 6 semanas Valentina iba a casarse bajo los árboles de mango de mi madre. Pensé en mi madre. La había odiado durante horas ese día. La había odiado con esa rabia silenciosa que se siente cuando alguien que ya no puede defenderse te falla de una manera que no esperabas. Pero ahora, y sentada en esa cocina a las 12 de la noche, con 42 años de matrimonio desenrollándose como un hilo viejo, entendí algo que antes no podía ver. Mi madre también tuvo miedo. Toda su vida tuvo miedo. Miedo de quedarse sin nada. Miedo de que yo me quedara sin nada. Miedo de un mundo que ella conoció siendo duro con las mujeres que no tenían a nadie que las sostuviera. Hizo lo que creyó que era protegerme. Se equivocó en todo. Pero lo hizo desde el miedo, no desde la maldad. Eso no borraba el daño, pero me permitía respirar. El domingo, Ernesto llegó a las 6 de la tarde, no a las 7, 1 hora antes. Entró a la casa con la maleta. Me encontró en la cocina preparando la cena. Todo normal, todo en su lugar. Me miró un momento más de lo habitual. «¿Cómo estuvo el fin de semana?», preguntó. «Tranquilo», dije. Llamó Valentina. «Quiere confirmar los arreglos del jardín esta semana». «Bien». Se fue al cuarto. Yo seguí cocinando. Cenamos en silencio. El mismo silencio de siempre. Pero esta vez el silencio era mío también. Ya no era solo el silencio que él imponía. Era el silencio que yo elegía. Esa diferencia lo cambiaba todo. El lunes a las 9,
Mientras Ernesto estaba en su cuarto con la puerta cerrada, yo estaba en el baño con el teléfono y los audífonos puestos, en una llamada con Renata y su colega abogado. El abogado se llamaba Mauricio. Tenía una voz calmada y directa que me hizo confiar en él desde la primera frase. Señora Gloria, revisé todo lo que Renata me mandó. Hay varias líneas de acción posibles. Quiero explicarle cada una con claridad para que usted decida. Adelante, dije. La primera línea es la bigamia. Su esposo contrajo matrimonio con otra persona estando legalmente casado con usted. Eso es un delito. Podría denunciarlo. Sin embargo, los procesos penales son largos, desgastantes y públicos. Usted decide si eso es lo que quiere. ¿Qué implicaría para Valentina?, pregunté. Sería público. Los medios a veces cubren este tipo de casos. No siempre, pero es un riesgo. ¿La segunda línea? La segunda es civil y patrimonial. Aquí es donde está el verdadero peso. La empresa fue fundada con dinero que en parte le pertenecía a usted por herencia directa de su madre. Hay documentos que respaldan eso. Si logramos demostrar que su madre transfirió ese capital sin su consentimiento y bajo un acuerdo que la perjudicaba a usted, podemos reclamar una participación en los activos de esa empresa, incluyendo la propiedad. ¿Cuánto tiempo toma? Entre 8 y 18 meses, dependiendo de si su esposo decide cooperar o pelear. Y si decide pelear, entonces toma más. Pero Gloria, con los documentos que tiene, la posición de usted es fuerte. Él tiene mucho que perder si esto se hace público. Eso lo entendí bien. ¿La tercera línea?, pregunté. La tercera es el divorcio. Independientemente de lo demás, usted puede iniciar el divorcio ahora mismo, basándose en abandono del hogar conyugal, que técnicamente ocurrió cuando él estableció una residencia paralela. En el proceso de divorcio, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio entran en división. Eso incluiría cualquier activo que él haya ocultado. Cerré los ojos un momento. Divorcio. La palabra que nunca había pronunciado en voz alta. La palabra que durante 42 años había existido solo como un miedo abstracto. Algo que le pasaba a otras personas. Algo que significaba fracaso. Ahora era una herramienta. ¿Puedo hacer las tres cosas al mismo tiempo?, pregunté. Mauricio hizo una pausa breve. Puede, pero le recomiendo empezar por el divorcio y la reclamación patrimonial en paralelo. La denuncia penal la dejamos como carta de presión si él decide no cooperar en el proceso civil. ¿Cuándo podemos empezar? Cuando usted diga. Respiré. Esta semana, dije. Antes de que esta historia llegue a su fin, si llegaste hasta aquí, suscríbete. Estas historias las hago para las mujeres que necesitan escuchar que no están solas. Tu suscripción me dice que estás ahí. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Vivía en la misma casa que Ernesto. Compartía la misma mesa. Usaba la misma cocina. Y mientras tanto, en silencio, con mensajes y llamadas desde el baño o desde la calle, estaba construyendo el proceso legal que iba a cambiar todo. Valentina llamaba casi todos los días por la boda. Flores, catering, la lista de invitados. Yo contestaba con normalidad. Sonreía, daba opiniones. Era la madre de la novia que su hija necesitaba. Por dentro era otra cosa. Por dentro estaba contando los días. El jueves de esa semana, Renata me llamó con una noticia que no esperaba. Gloria, la mujer de la casa, la otra esposa, se comunicó con Mauricio. Me detuve en medio de la cocina. ¿Cómo consiguió su contacto? No lo sé todavía, pero quiere hablar contigo. ¿Conmigo? Contigo. Personalmente. Dice que tiene información que te interesa. Lo pensé un segundo. ¿Mauricio recomienda que lo haga? Dice que es tu decisión, que puede estar presente él en la llamada si quieres. Quiero que esté. La llamada fue esa misma tarde. La voz de la otra mujer era más joven de lo que esperaba. Más tranquila también. No había hostilidad en ella. Había algo que reconocí de inmediato porque yo también lo había sentido esa semana. Cansancio. Señora Gloria, dijo, sé que esto es difícil. Para las dos. Sí, dije. Quiero que sepa que yo no sabía de usted cuando empecé con Ernesto. Me lo dijo después, mucho después, cuando ya teníamos al niño. No dije nada. Me prometió que su matrimonio era solo un papel, que hacía años no era real, que estaba buscando la forma de resolverlo. Eso me dijo durante 19 años. 19 años de promesas. Ella también. ¿Por qué me llama?, pregunté. Porque cuando lo confronté esta semana, me dijo que si yo hablaba con usted o con algún abogado, él se aseguraría de que yo perdiera la casa. Que la casa estaba a nombre de la empresa, que él podía hacer lo que quisiera con ella. Me apretó el pecho. ¿Tiene hijos en esa casa? Un hijo de 17 años, dijo. Un hijo que no tiene culpa de nada. Ninguno de nosotros la teníamos. ¿Qué quiere de mí?, pregunté. Nada, dijo.
Solo quería que supiera que no soy su enemiga y que si alguna vez necesita que yo declare algo en un proceso legal, lo haré. Ernesto nos mintió a las dos y estoy cansada de cubrirlo. Después de que colgué, Mauricio habló primero. Eso es un testimonio muy valioso, Gloria. Si ella está dispuesta a declarar, el proceso se fortalece enormemente. Sé, dije, pero yo estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en esa mujer con el delantal y las flores rojas en la puerta. Pensando en su hijo de 17 años que tampoco sabía toda la verdad. Pensando en Valentina con su vestido de novia con encaje en los hombros. 3 vidas construidas alrededor del mismo hombre. 3 vidas que ahora tenían que encontrar su propio centro. La semana antes de la boda, Valentina vino a casa para los últimos preparativos del jardín. Estaba feliz, radiante, con esa energía que da el amor cuando todavía es nuevo y todavía no ha mostrado sus grietas. La miré trabajar en el jardín, la miré arreglar las sillas, medir los espacios entre las mesas, tocar las ramas de los mangos con ternura. «Mamá, ¿por qué me miras así?» «Porque eres bonita», dije. Ella sonrió. «¿Estás bien?» «Voy a estar bien», dije. Y esa vez no mentí. La noche antes de la boda, cuando la casa estaba en silencio y Ernesto dormía, fui a la cocina por última vez. Abrí la lata de galletas, saqué el sobre de mi madre, lo sostuve un momento. Ni luego fui al jardín. Me senté bajo el árbol de mango más grande, el mismo árbol que mi madre plantó cuando yo era niña, el mismo árbol bajo el cual mañana mi hija se iba a casar. Abrí el sobre una vez más, leí la carta de mi madre a la luz de la luna. Esta vez no sentí rabia, sentí algo más parecido a la comprensión, una comprensión fría y tranquila, como la de alguien que por fin ve completo el mapa de un viaje que ya hizo. Mi madre tuvo miedo, Ernesto tuvo ambición, yo tuve silencio, pero el silencio se había terminado. Al día siguiente, mientras Valentina se casaba en ese jardín con el hombre que eligió por sí misma, libre, sin acuerdos secretos y sin cartas escondidas, yo estaba presente en cada momento. Bailé, abracé a mi hija, tomé fotos, y cuando Ernesto me sacó a bailar, como lo hacía en cada celebración familiar, porque las apariencias siempre importaron más que la verdad, yo bailé, lo miré a los ojos mientras bailábamos. Él sonrió. Esa sonrisa de siempre, segura, cómoda, la sonrisa de un hombre que cree que todo está bajo control. «Estás guapa hoy», me dijo. «Gracias», dije, y no dije nada más, porque el lunes, cuando Valentina estuviera de luna de miel y la casa volviera al silencio, Ernesto iba a recibir una notificación legal, un documento formal, con su nombre, con el número de un proceso que ya había comenzado. No iba a ser una sorpresa violenta, no iba a ser una escena, no iba a ser el tipo de confrontación que él hubiera podido controlar con su voz calmada y sus argumentos preparados. Iba a ser un papel, frío, oficial, irrevocable, porque 42 años me habían enseñado que las palabras se las lleva el viento, pero los papeles quedan. Mi madre lo sabía, ahora yo también. Esa noche, después de que los últimos invitados se fueron y Ernesto recogió su saco del respaldo de la silla y entró a la casa sin mirar atrás, yo me quedé sola en el jardín un momento más. Las luces de la fiesta todavía titilaban entre las ramas de los mangos. Saqué el teléfono, escribí un mensaje a Renata. Todo listo para el lunes. Ella respondió en segundos. «Estamos contigo». Guardé el teléfono. Miré los árboles que mi madre plantó. Respiré el aire de esa noche que olía a flores y a pasto y a algo que tardé en identificar. Libertad. No la libertad ruidosa de los finales de película, sino la otra, la pequeña, la que llega cuando por fin sabes quién eres y qué quieres y que nadie más va a decidirlo por ti. Apagué las luces del jardín. Entré a la casa y por primera vez en 42 años cerré la puerta yo. Si llegaste hasta el final de esta historia, ya sabes por qué hago esto, para que ninguna mujer sienta que está sola en lo que calla. Dale like si esta historia te llegó al alma y suscríbete, porque hay muchas más historias como esta esperando ser contadas. Nos vemos en la próxima.